A ver. Las que no pudieron acompañarnos la clase pasada, cuando terminamos el del anexo, ahí está la clase grabada en YouTube para que no se la pierdan, ¿ok? Es muy bonita. El anexo habla de cosas que el curso habla, pero no tan de lleno y no tan específicamente. Entonces vale la pena. Están todas las clases ahí en YouTube, pero la última clase está ya ahí en el canal para quienes no pudieron acompañarnos, pues obviamente no se lo pierdan. Y bueno, ¿qué hora es? Vamos a esperar 2 minutitos más y ahorita empezamos a leer el otro libro. Mis niñas, preguntas, dudas. Ya con esto terminamos todo lo que habla de la canalización de Helen. El libro que vamos a leer a continuación es un libro escrito por Kenneth Wapnick, autor reconocido a nivel mundial como la máxima autoridad con relación a todo lo que tiene que ver el curso de milagros. Tan es así que escribió este libro que para mí es maravilloso y explica un poquito todo lo que leímos del curso. Entonces, esto ya no es una canalización, esto ya es realmente la explicación que hace Kenneth Wapnick de lo que él entiende por el curso de milagros. Obviamente hay muchísimas referencias del curso. Es importante que mientras leemos del mensaje, tengamos aquí cerca, porque habrá veces que nos remitamos al libro, ¿ok? Al texto, solo para que quede más claro lo que nos está explicando aquí Kenneth Wapnick en el del mensaje, ¿ok? Sí. Bueno, pues vamos a empezar a leer, mis niñas hermosas, el mensaje de un curso de milagros, ¿ok? Tiene dos partes. Parte 1 habla de todos son llamados y la parte 2 habla de pocos eligen escuchar. El título de estas dos partes es bien importante porque habla de eso, de que todos son llamados, no hay excepciones, no hay uno que se le haya olvidado allá al orden o que la mente crística, híjole, se me olvidó Norico, no. Todos son llamados. ¿Cuál es el tema? Que a nivel dualidad, a nivel mundo, a nivel forma, no todos elegimos escuchar, ¿ok? Por cuestiones, hoy lo veíamos en la mañana, por cuestiones de asociación al cuerpo, de atracción a la forma, de atracción al drama, ¿ok? Pero todos somos llamados. Ya depende de nosotros si elegimos escuchar. Voy a empezar a leer, mis niñas, ya saben, la dinámica es la misma. Si tienen dudas, si tienen preguntas, algo que comentar, si quieren en alguna referencia específica del texto, irnos a leerla, no hay prisa, mis niñas, no traemos carrera contra el tiempo, contra el reloj. Con calma, vamos a leer este libro rico, a gusto, deja muchas partes muy claras, entonces vale la pena tomárselo con calma. Comienzo a leer y dice, Introducción general. Al principio del texto de un curso de milagros, al referirse a la famosa cita bíblica, Jesús exhorta a sus estudiantes. 2 puntos. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ojo aquí cómo comienza este libro Kenneth Wapnick haciendo referencia a lo que podríamos creer es exactamente igual las dos partes en las que se divide este libro, pero ¿se dieron cuenta que no son iguales? Muchos son los llamados y Kenneth Wapnick puso todos son llamados y en la Biblia dice, pero pocos los elegidos. Y Kenneth Wapnick poco, pero diferencia, pero pocos eligen escuchar. ¿Ok? Mateo 10:16. Debería rezar 2 puntos. Todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen efectivamente.
de manera correcta. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente, atención mis niñas, los que eligen correctamente, y subrayamos lo más importante de esta cita, más pronto. ¿Por qué dice eso aquí? Y vamos a analizar esto. Dice, los escogidos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Mateo 10:16, los escogidos son sencillamente, de manera correcta, interpretado de manera correcta, los que eligen correctamente más pronto. Porque al final de cuentas, mis niñas, todas vamos a elegir. ¿En dónde va a caber la diferencia? ¿O va a variar? En el momento en que cada quien elija. Las mentes sanas, las que logran recordarse, pueden hacer esto ahora y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Esa paz que luego andamos creyendo que me va a dar alguna situación física, se logra cuando verdaderamente elijo escuchar. ¿Ok? Texto, capítulo 3, sección cuarta, párrafos 7, oraciones 11 y 15. ¿Ok? Esto que acabamos de leer viene en estas partes del texto. El mensaje de un curso de milagros es una obra en dos partes, cuyo propósito es proveer una profunda visión de conjunto de las enseñanzas de un curso de milagros y consta de una discusión y directrices sobre cómo evitar, y esto es importante, mis niñas, yo creo que es la esencia de este libro, evitar algunos conceptos erróneos comunes de esta enseñanza. Cuando malentiendo, malinterpreto, percibo de manera incorrecta el curso. Por eso Kenneth Wapnick aquí hace un trabajo genial, ¿no? Toma los errores, esas malas interpretaciones que son muy comunes, más de lo que se imaginan. Aquí también una de las grandes tareas que vamos a hacer, mis niñas, es que cada vez que leamos esos ejemplos donde Kenneth Wapnick nos pone, donde podemos malinterpretar el texto, ahí me asocio. Claro, yo hice esto. Yo me asocié hacia el texto. Yo pensé que decía eso en lugar de esto. ¿Ok? Y se empieza a limpiar un poco la manera en cómo percibo el texto. ¿Ok? Entonces, evitar algunos conceptos erróneos comunes a esta enseñanza. La parte 1, todos son llamados. Podría en realidad llevar el subtítulo y entrecomillado, lo que un curso de milagros dice. Mientras que la parte 2, pocos eligen escuchar. Podría llevar el subtítulo, lo que un curso de milagros no dice. Es mucho más interesante, mis niñas, a mi punto de vista, la segunda parte de este libro. Todas esas correcciones que hace Kenneth Wapnick, toda esa parte de lo que el curso de milagros no dice, es mucho más entretenido porque te asocias mucho más. Obviamente dices, claro, yo aquí caí, a lo que el curso de milagros dice, que es la primera parte, ¿ok? Porque es mucha historia, a veces se va a partes antiguas, otras filosofías, pero las dos partes son maravillosas. El punto central de la primera parte radica, por lo tanto, en lo que el curso realmente enseña, mientras que la segunda parte está centrada, atención, por eso les digo que para mí es más interesante la segunda parte, en las formas en que los estudiantes han malinterpretado un curso de milagros. No solo al creer que este enseña algo que no es, esto es muy común también. Ay, el curso de milagros dice que yo tengo la culpa, ¿no? Sino también al negar lo que su mensaje es verdaderamente. Y esto es, pues, una continuación. Al yo malinterpretar la sabiduría del curso, por obvias razones no tomo su verdadero mensaje. Este libro tiene una historia interesante. Y atención, aquí viene un poquito el antecedente de cómo surge este libro. En 1989, la Fundación para un Curso de Milagros
Publicó mi libro Love Does Not Condemn, The World, the Flesh, and the Devil, according to Platonism, Christianity, God's Need, disculparán mi inglés, and a Course of Miracles, Course in Miracles. Traducido dice, el amor no condena, el mundo, la carne y el diablo, de acuerdo con el platonismo, el cristianismo, el gnosticismo y un curso de milagros. Como sugiere el título del mismo, atención, esta es una obra extensa y erudita y presenta a un curso de milagros en el contexto histórico, ojo, atención, presenta el curso de milagros en un contexto histórico de 2500 años de pensamiento filosófico y teológico occidental. Imagínense el trabajo que hizo ahí también Kenneth Wapnick, que ese libro obviamente yo no lo he leído. Más específicamente, este contexto incluyó 3 fibras intelectuales de suma importancia. ¿Y cuáles son? La tradición platónica y neoplatónica, la bíblica, la historia cristiana, por supuesto, y el movimiento conocido en el mundo como el gnosticismo. Este último, el gnosticismo, floreció en el siglo II después de Cristo, en el siglo II después de Cristo, y prácticamente tuvo su último suspiro clásico con el fallecimiento del maniqueísmo en el siglo V. ¿Okay? Aquí vamos a leer un poco de historia. Love does not condemn, el amor no condena, es esencialmente una exploración a fondo de la metafísica, atención mis niñas, no dualista de un curso de milagros y su integración con el principio de perdón que orienta nuestro vivir en este mundo ilusorio. Discute ese libro de Kenneth Wapnick, El amor no condena, cómo el curso resuelve la paradoja Dios-mundo que ha existido en el mundo occidental desde la época de Platón, a saber, como un universo material imperfecto, como un universo material imperfecto pudo resultar de un perfecto creador no material. ¿Sí? Como la idea platónica, un mundo material imperfecto pudo surgir de un creador perfecto. Estructuré, dice Kenneth Wapnick, Love Does Not Condemn, el amor no condena, en torno a un mito de 7 etapas, el cual me permitió establecer una comparación y un contraste entre el platonismo, el cristianismo, el gnosticismo y, por supuesto, un curso de milagros. Realmente una importante sección resume la teoría y práctica del curso desde la perspectiva de estas 7 etapas, las cuales comienzan con la realidad de Dios, proceden a través de la separación, la fabricación del mundo, la naturaleza de la humanidad, el significado de la salvación, la función de Jesús y concluyen con las implicaciones de los principios de un curso de milagros en nuestras vidas cotidianas. Parte de este trabajo que hizo Kenneth Wapnick en Love Does Not Condemn lo catapultó como la autoridad del curso de milagros. ¿Se imaginan agarrar el curso de milagros y estructurarlo, tratar de encontrarle forma en estas 7 etapas? En el platonismo, en el cristianismo, en el gnosticismo, y encontrarle forma. Si alguien conocía, yo creo que el curso de milagros mejor que Helen, era este famoso autor, Kenneth Wapnick. Por eso todas sus obras son garantía de entendimiento del curso. Maravillosas. Casi desde el día de la publicación de este libro, muchos estudiantes de un curso de milagros comentaban que esta sección de las 7 etapas en el libro podía aparecer sola como un resumen completo de las enseñanzas del curso. Así es.
Por muchos años, aunque podía ver su punto de vista, resistía, dice Kenneth Wapnick, esta sugerencia. En parte porque estos capítulos están entretejidos dentro del tapiz mayor del libro en sí, y yo no deseaba separarlos de esa unificada matriz. Además, siempre he sentido una aversión por las colecciones de resúmenes, puesto que las mismas generalmente le rinden un mal servicio a la unidad inherente de la obra matriz. Y pueden ser los casos. Por otra parte, con el tiempo llegué a reconocer que estos 7 capítulos en realidad forman una unidad cohesiva, ojo, y que con algunas modificaciones y adiciones podían servir como una excelente introducción al sistema de pensamiento de un curso de milagros. Claro, los antecedentes de un curso de milagros visto desde varias filosofías y que a final de cuentas era lo mismo, un antecedente. Estos contienen además un trato mucho más avanzado que el de la introducción al curso, publicada anteriormente como una introducción básica a un curso de milagros. Este libro también lo escribió Kenneth Wapnick y muchas de mis niñas lo han leído antes de entrar al curso o lo leen mientras estamos leyendo el curso y yo no lo he leído, un día medio lo ojeé, que lo tiene una prima y es muy básico. Entonces, como aquí dice Kenneth Wapnick, el libro de Love Does Not Condemn, al ser una introducción muy profunda con 7 filosofías del curso, no tiene mucho que ver con la introducción básica que escribe después Kenneth Wapnick como para más principiantes, ¿ok? La cual le es más útil a un público que desconoce el curso totalmente o que incluso es relativamente nuevo en el estudio del mismo. Sí queda claro entonces, el libro Love Does Not Condemn, al tener esta base en donde sostiene el curso de milagros, es para alguien que ya leyó el curso, que ya tiene más entendido toda esta filosofía y puede comprender mejor cómo Kenneth Wapnick las conecta todas estas filosofías. El otro libro de Kenneth Wapnick, quizá alguna de ustedes lo conozca, es un libro chiquito, Introducción Básica a un Curso de Milagros, es para cuando voy a entrar a estudiar el curso con Orico y en una semana me echo ese librillo como para saber a qué voy, ¿ok? Esto es simplemente cultural para saber la diferencia de estos dos libros. Y así, sigo leyendo, la parte 1 de este nuevo libro le provee al estudiante de un curso de milagros un tanto familiarizado ya con sus enseñanzas. Por eso este libro, mis niñas, se lee después de leer un curso de milagros. Un resumen que llenará mejor sus necesidades de una profunda visión de conjunto de los principios del curso. Dicho sea de paso, aunque basado en los capítulos 11 y 17 de The Love Does Not Condemn, Love, el amor no condena, todos son llamados, contiene ahora suficientes cambios y adiciones, por lo que prácticamente se puede considerar una obra nueva. ¿Ok? Es decir, se toman situaciones o temas, capítulos del otro libro, pero esto es una obra completamente nueva. Porciones de la parte 2, pocos eligen escuchar, también están basadas en material que apareció originalmente en Love Does Not Condemn. Lo que me convenció aún más para que procediera con este libro, ojo, fue la necesidad, atención, de lo que se ha convertido en las dos partes comparativas de este libro. Por algún tiempo ha estado claro para nosotros en la Fundación que los estudiantes de un curso de milagros se han estado apartando más y más de las verdaderas enseñanzas y por consiguiente y por lógica de la práctica, de lo que realmente quiere y desea enseñar el curso. ¿Qué quieres? Bueno, y eso, Kenneth Wapnick escribió este libro hace bastantes años. Imagínense si ahorita viera, si en ese tiempo vio
que el curso estaba tergiversado, hoy le volví a dar el infarto, porque hoy por hoy está más tergiversado que nunca el texto, ¿ok? Hoy se ha tomado y se ha malinterpretado, se ha usado para malenseñar las enseñanzas. Nada que ver con esa época en la que él se refiere. Entonces, la necesidad de ver que el texto como tal se malinterpretaba inspiró a Kenneth Wapnick a darle vida a este libro, que hoy yo lo agradezco infinitamente. Por lo tanto, sentimos que sería útil presentar nuevamente las enseñanzas del curso, pero ahora en un contexto, atención, que consignara más directamente los conceptos erróneos comunes que han surgido con relación al curso. Es decir, irse más de lleno. Kenneth Wapnick tenía una cosa muy padre, él daba muchas conferencias, él daba muchos seminarios, muchas pláticas. Entonces, al tener mucha interacción con la gente, muchísima retroalimentación, él podía llegar a grandes conclusiones como eran ver cuál era el mayor error en los que caíamos los estudiantes. Preguntas que continuamente le hacían en distintos seminarios y que eran siempre las mismas. Y entonces, con toda esa base, Kenneth Wapnick lo toma y se va exactamente a esas enseñanzas para clarificar todas esas dudas. Sigo y así repito. Tenemos esta primera parte. Todos son llamados, el cual discute lo que un curso de milagros enseña realmente. La invitación de Jesús a que todos sus hermanos y hermanas aprendan su mensaje de salvación. Esta parte, esa primera parte de todos son llamados, a su vez, espera con ansia la segunda parte. Claro, pocos eligen escuchar, la cual recalca lo que un curso de milagros no enseña. Las múltiples formas, atención mis niñas, y que todas hemos caído ahí, las múltiples formas en que sus estudiantes manifiestan cómo escogen no escuchar el mensaje del curso. ¿Qué quiere decir esto? Malinterpreto, lo malentiendo, lo interpreto desde el ego, permito que sea el ego el que esté ahí leyendo el curso. Para aquellos lectores relativamente menos familiarizados con un curso de milagros y sus orígenes, resulta pertinente un breve repaso antes de comenzar con nuestra discusión a fondo, por supuesto. Por supuesto, mis niñas. Hay libros que tengo que leer después de haber leído el curso de milagros. Si no, no hay manera de que yo los pueda comprender, ¿ok? Y dice aquí, este es un antecedente, atención mis niñas. Un curso de milagros se escribió mediante un proceso de dictado interno, lo que entendemos como canalización, el escuchar la voz, a través del cual Helen Schucman, psicóloga y profesora en el Columbia Presbyterian Medical Center, escuchó, entre comillas, interiormente la voz de Jesús, quien le dictó el curso con mayúscula durante un periodo de 7 años. Hoy les comentaba a mis niñas que aproximadamente eso es lo que yo me llevo en cumplir toda la bibliografía del curso, desde el primer día del curso hasta que terminemos este libro, aproximadamente 7 años, el cual comenzó en el otoño del 65. La labor como escriba, y escriba es el término que utilizaron Helen y Jesús para referirse al proceso. Esa labor comenzó poco después de una experiencia de perdón entre ella y William Tedford, profesor y presidente del Departamento de Psicología en el Centro Médico y amigo muy cercano de Helen. Si ustedes quieren adentrarse en toda esta historia, que es la historia de Helen Schucman, hay un libro maravilloso también escrito por Kenneth Wapnick, que ese sí ya lo leí, es un poco gordo, se llama Ausencia de la Felicidad y es toda la historia de Helen Schucman. Y obviamente toca este punto, ¿cómo surge la voz
en el interior de Helen. Poco antes, atención, de que ellos asistieran a una reunión interdisciplinaria mensual en otro centro médico, Bill le pronunció un discurso a Helen, la esencia del cual fue que tenía que haber, entrecomillado, otra manera de relacionarse con sus colegas. ¿Qué era esa otra manera? Con amor, con paz, en lugar de ataque y juicio. El que Helen estuviese de acuerdo con él, con el reflejo, con él, perdón, estoy leyendo mal, voy a repetir. El que Helen estuviese de acuerdo con él, es que aquí les falta una coma, según yo, déjenme ponérsela. Repito, el que Helen estuviese de acuerdo con él, reflejó el pensamiento de perdón que ambos compartieron. Ellos casi nunca estaban de acuerdo, esto cabe mencionarlo. De hecho, no tenían una muy buena relación. Una unión compartida que reflejó lo que un curso de milagros llamaría más tarde el instante santo. Cuando en esa relación especial me uno a mi hermano en el recuerdo de Dios. ¿Ok? El instante santo. El curso cuyo principal, y atención, esto va subrayado, el curso cuyo principal centro de interés es la sanación de las relaciones a través del perdón, obviamente fue la respuesta a la búsqueda de ellos de esa otra manera. Un curso de milagros, mis niñas, dice aquí, consiste de 3 libros. Esto ya lo tenemos más que claro, pero vamos a repasarlo. El texto, el libro de ejercicios para estudiantes y un manual para el maestro, que juntos constituyen un currículo autocontenido para crecimiento espiritual. Aquí hay una referencia con una crucecita y aquí al final dice, 2 obras adicionales complementan el material del cual Helen fue la escriba, lo que acabamos de terminar de leer nosotros. La psicoterapia, el propósito, proceso y práctica y el canto de la oración, ¿ok? Publicados ahora en un solo volumen titulado Suplementos a un curso de la oración, a un curso de milagros. Es único, atención, y esto va subrayada, mis niñas, se refiere al texto, al curso. Es único entre las espiritualidades del mundo en su integración de una metafísica no dualista, que se refiere el universo físico es una ilusión, con una sofisticada psicología que describe en gran detalle las sutiles complejidades del sistema de pensamiento del ego y entre paréntesis o el falso yo. Es el único, y esto no está a consideración, y déjenme buscar a ver si encuentro, es la única filosofía, mis niñas, que existe a nivel dual, puramente no dualista. ¿Ok? Hay unas semidualistas, hay unas no dualistas, hay unas dualistas, pero puramente no dualista. La única que existe es el curso de milagros. Por eso es tan confrontante, tan directo y por eso garantiza reducir el tiempo del recuerdo a lo máximo. Claro, si es que estoy dispuesta, ¿verdad? Si no, pues no. Y vamos a subrayar todo lo que viene a continuación. Mucha atención, mis niñas. Dice, el curso enseña que nuestro problema fundamental es la creencia de que nos hemos separado de Dios. Y en un intento por escapar de la aterradora carga de culpa por lo que creemos haber llevado a cabo, eso, separarnos de Dios, proyectamos esta culpa sobre todo lo demás. A través de un cambio de mentalidad, este es el milagro, a través de un cambio de mentalidad, de asociarme distinto a lo que observo, es decir, permitir que el Espíritu Santo
o Jesús, no importa, es lo mismo, sea nuestro maestro en lugar del ego, podemos con su ayuda, mayúsculas, perdonar a estos otros. Ojo, y aquí ya entra la ilusión y la proyección, por lo que no nos han hecho, puesto que es solo nuestra proyección lo que vemos en ellos. De ese modo, no solo levantamos el peso de la culpa de la otra aparente persona, entrecomillado, afuera no hay nadie, sino que simultáneamente ésta se deshace en nuestras mentes. Cuando yo reconozco la proyección desaparece, ¿ok? Esto ya lo hemos visto. Y así, a través de nuestra decisión de perdonar, lo que conocemos como la expiación, a través de mi decisión de perdonar, aprendemos a recordar, recuérdame, que realmente jamás de los jamases, mis niñas, nunca de los jamases, hemos abandonado a nuestro creador y fuente, y que permanecemos tal como Él nos creó, uno con Él y por supuesto con toda la creación. Esto último desde el curso enseña que yo todo lo tengo subrayado porque es un resumen de lo que experimentamos en este mundo dual. Y esto lo vamos a ver paso por paso. Kenneth Wapnick le llama las divisiones, que fue lo que les mandé hoy en ese videito para que lo vieran antes de empezar. Es importante que lo lean, que lo tengan claro antes de empezar el próximo jueves, porque ahorita vamos a dejarle antes de empezar con la primera división. ¿Qué es esa idea? ¿Qué es esa creencia? Me separe de mi fuente. Y esa simple idea, mis niñas, da origen a las otras 3 divisiones, que son las que nos tienen en un vórtice, perdidas en el mundo del sueño. Pero la principal, el origen, es el creer que me separe de Dios. Entonces aquí Kenneth Wapnick lo resume toda la dinámica bastante claro, si se fijan. Dice, los capítulos que siguen en Todos son llamados explican en gran detalle lo que se ha resumido tan brevemente en el párrafo anterior. ¿Ok? Y así, después de algunas notas y reconocimientos, comenzamos nuestro viaje de 7 etapas a través de un curso de milagros. No sin antes primero ver las referencias, mis niñas. ¿Cómo se hacen las referencias? Y más que nada, porque lo vamos a ver a partir de ahora en este libro y en todos los libros de Kenneth Wapnick, estas referencias no las vemos en el texto ni en el curso como tal, los vemos en los libros que hablan del texto. Y entonces es importante conocerlas. Y dice, las referencias corresponden al sistema de numeración utilizado. Perdón, sí, me corté, ya regresé, discúlpenme. Voy a repetir. Referencias a un curso de milagros. Las referencias corresponden, atención mis niñas, al sistema de numeración utilizado en la segunda edición del curso. El curso como tal, el texto, las lecciones y el manual para el maestro y los 2 suplementos, la psicoterapia y el canto a la oración, ¿ok? Todo ya contenido en la segunda edición en un solo tomo y todo canalizado por Helen, ¿ok? Entonces, vamos ahí a las... Y dice aquí, a continuación presentamos un ejemplo de cada libro y de los suplementos. Y dice, primera referencia, el número romano y luego un numerito, 2 puntos y otro número. ¿A qué se refieren estos números y esta referencia? La T, mis niñas, siempre es el texto. El cuerpo, lo que estudiamos cada 8 días. Texto. Y entonces cuando yo en este libro vea la T, me voy a referir específicamente al texto, a los 31 capítulos, a las 751 páginas. ¿Ok? El siguiente número es el capítulo. Capítulo 1, aquí la referencia dice
capítulo 26. El número romano, mis niñas, es la sección, siempre. Acuérdense que todos los capítulos tienen secciones o están divididos en secciones, ¿ok? Número romano siempre son las secciones. Apréndanselo porque cuando empecemos a leer este libro y haya una referencia, les voy a decir, a ver, mis niñas, ¿a qué se refiere? Texto, canto de la oración, manual para el maestro, suplementos. Entonces, siguiente número, el párrafo. Lo que yo les decía, el numerito grande. ¿Se acuerdan? Y luego, los numeritos chiquitos, las oraciones. Puede hacer referencia a más de una oración que se dividen por un diagonal, así. ¿Ok? ¿Sí queda clara la primera referencia? Texto, T. Luego, la L, las lecciones o el libro de ejercicios. Este es igual, se divide con la primera parte o segunda parte, porque acuérdense que el libro de ejercicios, mis niñas, se divide en dos partes. La primera parte, que es el deshacimiento de todas mis creencias, y la segunda parte, que tiene ya como introducciones cada 5 o 6 lecciones, un título así grande, que es el mundo, que es el perdón, que es... Por eso aquí dice lección P1 o P2. Luego, la lección, mis niñas, el párrafo y la oración. En la lección a veces puede traer la pregunta, porque, insisto, si se acuerdan en la segunda parte, vienen preguntas o vienen cuestionamientos de qué es el mundo perdonado. ¿Sí queda claro la referencia de las lecciones? Lección, parte, libro de ejercicios, perdón, parte y lección. Luego, la tercera referencia, la M, el manual para el maestro. ¿Ok? ¿Se acuerdan que también el manual para el maestro, todos son preguntas? Y entonces la segunda referencia de esa referencia del manual es el número de pregunta. Aquí nos dice la pregunta 13, párrafo y oración. Si se fijan, las últimas dos siempre es párrafo y oración, tanto en el texto como en el libro de ejercicios, como en el manual para el maestro. ¿Ok? Luego, C. Es esa segunda parte del manual para el maestro, la clarificación de términos, que no son preguntas, sino son términos específicos. Diferencia entre espíritu y alma, diferencia entre Cristo y Jesús. ¿Se acuerdan la última parte del libro del curso de milagros? Y entonces la C, acuérdense, clarificación de términos. Segunda referencia, el término. Párrafo y oración, igual que todo. Luego, vámonos con los suplementos. La P, obviamente se refiere a la psicoterapia. Ahí, igual que el texto, segunda referencia es el capítulo, sección, párrafo y oración. Entonces, lo que es la psicoterapia y el canto de la oración y el texto tienen las mismas referencias. Título, que ya sea texto, psicoterapia o canto de la oración. Sección, número romano, perdón, capítulo, luego sección, párrafo y oración. Si mis niñas, queda claro más o menos cómo está, lo explica muy bien, hay que irlo practicando, a mí también a veces se me iba, mucho lo vamos a ver en las lecciones. En el libro de ejercicios luego hay, como hay preguntas, ya hay introducciones y hay repasos, las referencias luego como que cambian, pero las estudiamos, nos vamos y vamos viendo cómo se desarrolla. ¿Hay dudas, mis niñas, con las referencias? ¿Quedan clarísimas? Sigo entonces. Lenguaje. Los pronombres masculinos utilizados, esto es muy importante, para referirse a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo en un curso de milagros, reflejan el patrón tradicional de la terminología bíblica. ¿Ok?
texto se quede igual. Este procedimiento se trata brevemente en el capítulo 14, que dice, perdón, el capítulo 14 de este libro, del que estamos empezando a leer, ¿ok? Kenneth Wapnick también hace un trabajo magistral con relación a todos esos conceptos. ¿Cómo puedo asociarme a la palabra Dios, Espíritu Santo, Cristo? ¿Cómo nos explica Kenneth Wapnick que todas las palabras son símbolos de símbolos? Es decir, tengo una idea en mi cabeza de ese símbolo y tengo que modificarla. Siguiente, el uso de la letra mayúscula. Esto ya lo hemos visto y lo vimos en el texto también, porque hay mismas palabras, por ejemplo, expiación, que en el texto se utiliza con mayúscula y con minúscula. Y con mayúscula, mis niñas, siempre hace referencia a la expiación del Espíritu Santo. Expiación con minúscula hace referencia a la expiación desde Leo, ¿ok? Leo, el apéndice incluye una explicación de las reglas, entrecomillado, para el uso de la letra mayúscula, las cuales nos han orientado en el uso de los nombres y pronombres en las letras mayúsculas y minúsculas en el curso, ¿ok? Pero tiene que ver con esto que les he dicho. Tiene que ver con el espíritu o con el ego. Primera guión, segunda edición. ¿Qué diferencias hay entre la primera edición del curso de milagros y la segunda edición? El lector se va a encontrar con varias referencias tomadas de un curso de milagros, las cuales aparecen en la segunda edición, pero no en la primera edición del curso. El errata pamphlet, folleto de erratas, disponible en la Fundación para la Paz Interior, así como en la Fundación para un Curso de Milagros, ofrece una explicación completa y una lista de las diferencias. Aparentemente, mis niñas, las diferencias son muy importantes. Las que tienen la segunda edición, en un grupo, en el de los lunes, por ejemplo, me corregían, a mí me decían, Orico, es que aquí el libro, porque yo tengo la primera edición, yo tengo el más viejito, pero cuando empecé a dar los cursos, mis niñas compraban ya la segunda edición y hay párrafos donde la esencia de lo que dice el párrafo no cambia, pero sí cambia la estructura del párrafo. Y eso tiende a confundirnos. Ya luego lo estudiábamos, lo leíamos y de cualquier manera la esencia era la misma. Luego hay lo voy a buscar, ahorita no lo tengo y lo voy a apuntar aquí, de hecho, para tenerlo a la mano. Hay un párrafo en los capítulos primeros, a decir en el capítulo 6, 7, donde en mi edición, por ejemplo, dice lo que nunca aprendiste. Y hagan de cuenta, y en la segunda edición dice lo que siempre aprendiste. Y entonces, obviamente, cuando a mí ese grupo, recuerdo mucho que fue el de lunes, porque fue el primer grupo que compra la segunda edición, mis niñas me corrigen, me dicen, Norico, mi libro dice siempre. Y estamos de acuerdo, mis niñas, que nunca y siempre en la dualidad, aquí en este mundo del lenguaje, son completamente opuestos. Nunca y siempre. Y dije, Dios mío santo, ¿no? Como me pasaba al principio, que no me pregunten, que no me pregunten. Pero bueno, pues me dijeron, Norico, aquí dice completamente lo mismo. Y siendo palabras que son opuestas, pues obviamente la esencia del párrafo cambiaba por completo. Y entonces yo me moría de los nervios, dije, Dios mío, ¿qué hago? Les dije, niñas, no se preocupen. Mi primera idea fue pensar que se habían equivocado. A la hora de hacer la segunda edición en la imprenta, se habían equivocado. Eso fue lo primero que pensé. Dije, chale, en vez de poner nunca, pusieron siempre. Y es un error garrafal a nivel de enseñanza del curso, porque la esencia de lo que enseña el curso es fundamental. Bueno, el caso es que contacté a la Fundación para la Paz o la Fundación para el Curso de Milagros, no me acuerdo alguna de las dos, y me dijeron, Norico,
no sé quién me habrá contestado, pero maravilloso. O sea, cuando yo tuve contacto con esa gente, me cambió la visión del curso. Me dijeron, Noriko, mucha atención. Cuando ponemos más energía, más atención en la forma, es decir, en la palabra, que en la esencia, se pierde el sentido del curso. Si tú lees más allá de las palabras, y aquí tengo el chat, algo así, palabras más, me dijeron, cuando tú lees más allá de las palabras, siempre y nunca son lo mismo. Me dejaron sin palabras, me puse a estudiar y efectivamente, mis niñas, en otra edición o en otro libro viene lo que aprendiste. Quitaron el nunca y quitaron el siempre. Maravilloso. ¿A qué voy con esto? Que vamos a encontrar en el texto muchas partes donde en la primera y segunda edición no dice lo mismo, pero en esencia es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahí también se refiere Kenneth Wapnick a la inconsistencia que a veces surge o sale a flote en el texto. Eso es un poco de inconsistencia, pero que jamás ve amenazada la esencia de la enseñanza, la filosofía como tal. Por eso las palabras son símbolos de símbolos, son irrelevantes. En donde tenemos que centrar la atención es en lo subyacente a la palabra. ¿Queda claro esto, mis niñas? Esto es bien importante. Dicho brevemente, como preparación para la nueva edición. Nori, ya te congelaste y te oyes muy cortada. Ay, yo no me veo congelada. ¿Sí No, me no te congelé? oigo bien. No, ¿No? no, ¿Fue yo sí. doña Leti? No, yo creo que fue ella. Yo te oigo Sí, cortada. doña Leti es usted, Ana porque las sí la demás me oigo bien. escuchan bien. Sí, cuando yo me congelo, yo me veo congelada. ¿Ok? Ok. Sí, sí, porque cuando yo me congelo, o sea, yo me veo congelada en la pantalla. A ver, entonces sigo, mis niñas. Dicho brevemente como preparación para la nueva edición y para la Concordance of a Course of Miracles in Miracles, concordancia de un curso de milagros, se llevó a cabo una minuciosa lectura y corrección de la primera edición. Y ahí están todo esto que yo les platico que hubo. Se descubrieron muchas omisiones, obviamente otros errores de menor importancia, cuando el curso que se había publicado se comparó con las libretas originales de Helen y con las subsiguientes versiones escritas a máquina. La corrección de estos errores explica la razón, lo que les estaba yo platicando, de las diferencias entre esas dos ediciones. Cuando ven ya plasmado el curso y se hace un trabajo de comparar las notas de Helen con esa primera edición, brincan muchos errores, brincan muchas diferencias. De ahí todas las correcciones que se pueden notar de una edición a otra, ¿ok? Yo ahí las tengo anotadas de lo que mis niñas a veces me comentaban. Bueno, reconocimientos. Kenneth Wapnick agradece a la doctora Rosemary Lozazo, directora de publicaciones de la Fundación, por su gran ayuda al preparar el manuscrito para la publicación. Su minuciosa labor editorial ha reflejado la misma cuidadosa y amorosa dedicación que ella imparte a todo su trabajo aquí, y me hace feliz una vez más reiterarle mi aprecio. Y como siempre, mi esposa Gloria ha sido una parte invaluable de la escritura y compleción de este libro. Su compromiso con el mensaje del curso, su progresivo compartir en la evolución del libro, su lectura cuidadosa del manuscrito, por no mencionar la selección de los títulos para las dos partes del libro, todo refleja el hecho de que el mensaje de un curso de milagros es en verdad una empresa de conjunto, una empresa de colaboración para nosotros dos. Aquí le vamos a dejar, mis niñas, para comenzar la clase que viene
con el capítulo 1. Esto fue la introducción, un poquito de historia, de antecedentes, para que vayamos entendiendo cómo se desarrolla este libro. Repasen lo que son las referencias, porque insisto, ahí les voy a estar preguntando, a ver, mis niñas, ¿esta qué referencia es? Está fácil, T, texto, L, libro de ejercicios, M, manual para el maestro, C, clarificación de términos, P, psicoterapia, para estarlo practicando, ¿ok? Y aquí lo vamos a ver muchísimo, porque este libro son puras referencias de todo eso que canalizó Helen. El próximo jueves comenzamos con el capítulo 1, que habla de eso que a veces no nos queda muy claro, lo puramente no dualista, y cómo en muchas filosofías, mis niñas, se confunde, como muchas filosofías, por ejemplo, la hindú, como religión, al ser semidualista, baja dioses, y este es un gran ejemplo, el que tengo aquí atrás, Ganesha, baja a dioses a la tierra. Entonces, hace de la divinidad algo terrenal, cosa que el curso de milagros jamás. Por eso es puramente no dualista. Pero eso lo vamos a ver de lleno la próxima semana. ¿Preguntas, mis niñas? ¿Dudas? ¿Quejas? No, yo- Nori, muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, mis niñas. Hagan un excelente fin de semana. Las veo de hoy en Muchas 8. Cualquier gracias. cosa estoy. Descansen. Gracias. Bye bye. Buenas Bye. noches. Bye, bye, mis niñas.